Hola, bienvenidos. Hoy damos comienzo a una nueva actividad académica de nuestro Departamento de Adultos Mayores, profesor doctor Edgardo Rola, dirigida por el doctor Edmundo Saimovici y con la enorme colaboración permanente de la licenciada Ana María Cornilio de Terán. Soy Liliana Ostrovitsky Perelman y hoy tengo el enorme honor de presentar a la doctora Alicia Cabanchik, quien nos hablará del esperado trabajo de su autoría, Microbiota cerebro-intestino en el envejecimiento. La doctora Cabanchik es médica psiquiatra, doctora en Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, es presidenta honoraria de Psicogeriatría de APSA, coordinadora de la sección de Psicogeriatría de APAL, que es la Asociación de Psiquiatras de América Latina. Doctora Alicia Cabanchik, te escuchamos con mucha atención. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias, Liliana, por tu presentación y muchísimas gracias al doctor Saimovici y a Ana Cornilio y a todos los integrantes del área de adultos mayores de APA. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este tema que está en una vigencia importante. ¿Vamos a compartir pantalla? Sí, bueno. Ahí le habilite, doctora, adelante. ¿Se ve? Sí. Perfecto, perfecto, Alicia. ¿Cómo? Perfecto se ve. Muy bien. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy se llama microbiota, estrés, depresión en la vejez. Vamos a ver la incidencia, ¿sí?, de la microbiota en los procesos depresivos. Les cuento que el 25% de las consultas por consultorio externo suelen ser por depresión. El otro 25% suelen ser por deterioro cognitivo y el resto se comparte entre varias patologías. Por lo tanto, la depresión en el adulto mayor es un tema de gran importancia y es muy notable, digamos, cómo la depresión va variando desde lo más psicológico en la juventud hasta cuando se llega al adulto mayor, a la complejidad entre los factores psicológicos y los factores orgánicos. Por eso es importante cuando uno ve con un paciente con depresión, adulto mayor, que tiene lo que se llama una depresión de inicio tardía, que son aquellas depresiones que se inician por primera vez a partir de los 65 años en personas sin antecedentes de trastornos psiquiátricos, hacer una evaluación exhaustiva desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista biológico, y lo biológico incluye un laboratorio completo y una tomografía, para descartar y entender bien los campos y delimitarlos. Bueno, volviendo a nuestro tema. Hipócrates ya decía que todas las enfermedades comienzan en el intestino, que cada una de las sustancias de la dieta del hombre actúa sobre su cuerpo y lo cambia de alguna manera, y de estos cambios depende toda su vida. Y arriba hay una frase que dice, así como el alimento es la causa de la enfermedad crónica, también puede ser la cura más poderosa. Bueno, ¿Qué pasa? ¿Que esto no avanza? a ver. Dale. Realmente hay dos proyectos. Uno, del 2007 y 2008, se inició, que es el Human Microbiome Project americano, que se dedica a investigar estos temas. Posteriormente, en Europa, entre el 2008 y 2012, surge el proyecto MetaHit, que estudia esta problemática.
No sé a ver, no sé si tengo dificultad. Ahí está. Eso volvió para atrás. Volvió para atrás. A ver, Ahora salió al costado de la pantalla unos... A ver, fíjate. no, esperar que el programa responda, me dice. A ver, esperemos un ratito. Reiniciar Se el le programa. colgó el PowerPoint. Ciérrelo y trate de abrirlo nuevamente. Bueno, ¿se ve ahora? No. ¿No? Tiene que compartir nuevamente la pantalla. Sí, la compartí, pero se ve que no subió. A ver, compartir pantalla. Compartir. ¿Ahora? Sí, Ahí está. estamos Bueno. con la de Hipócrates. Sí, ahora paso la otra. Bueno, Exacto. los estudios sobre la influencia de la microbiota intestinal en el cerebro han ido en aumento y se han convertido en el foco de la neurociencia. ¿Qué es la microbiota? Microbiota es lo que antes se llamaba la flora intestinal, una flora microbiana normal en el humano, que es un conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios de los cuerpos de los seres vivos pluricelulares. Hay muchas microbiotas, está la microbiota del área bucal, del área genital, pero nosotros nos vamos a ocupar de la intestinal. Y el microbioma son comunidades microbianas, genes y metabolitos, y las condiciones que lo rodean. La microbiota intestinal tiene varias funciones. Ayuda al cuerpo a digerir ciertos alimentos que el estómago y el intestino no son capaces de digerir. Contribuye a la producción de vitaminas como el complejo B y K. Ayuda a combatir las agresiones de otros microorganismos manteniendo la integridad de la mucosa intestinal. Desempeña un papel importante en el sistema inmune actuando como efecto barrera. Y una microbiota intestinal saludable y equilibrada es fundamental para asegurar una función digestiva adecuada. Tenemos que 2/3 son específicos en cada persona y se considera que la microbiota de cada persona es como un documento de identidad. Tiene 3 millones de genes, 150 veces más que un genoma y tiene más de 100 billones de microorganismos que incluyen como mínimo 1000 especies diferentes de bacterias. ¿Qué pasa con la microbiota a lo largo de la vida? Estéril en el interior del útero, el aparato digestivo del recién nacido es rápidamente colonizado por la madre, por los microorganismos de la madre. Los del entorno también son importantes, ahora que todo lo medioambiental está teniendo en boga. Desde el tercer día, la composición de la microbiota intestinal depende directamente de cómo el bebé es alimentado. La microbiota intestinal del bebé amamantado estará dominada principalmente por bifidobacterias diferentes a los bebés que reciben fórmulas. En los nacidos por cesárea predomina el estafilococos, en los del parto normal las bifidobacterias. Actualmente me comentaban que en los que nacen por cesárea les pasan después la placenta, digamos, por su cuerpito y por su rostro, con la idea de que la microbiota de la mamá, es decir, pase al bebé. Nacidos de parto normal, los lactobacillus y bifidobacterium se estabilizan a los 3 años y es similar a la de los adultos, continuando su evolución a un ritmo más estable. En los niños, la microbiota se diversifica con la dieta hasta adquirir un mayor número de bacterias del Phylum Firmicutes característico de la microbiota del adulto. En el adulto, la característica es la diversidad y es muy estable y no es fácil de modificarse.
alberga entre 500 y 1000 especies de microorganismos, de los cuales el 60% son firmicutes y Bacteroidetes el 23% y Actinobacteris el 2%, más o menos es la distribución habitual. La microbiota está influenciada. ¿Y por qué está influenciada? Por la nutrición, por las medicaciones, fundamentalmente los antibióticos. Hoy se sabe que hay cuadros depresivos que aparecen hasta 5 años después de ingestas de antibióticos en exceso. Actividad física, ritmo circadiano, cambios hormonales y la genética, por supuesto. ¿Qué pasa con la menopausia en la mujer? Los niveles de hormonas sexuales femeninas también influyen en la composición de la microbiota, especialmente en el intestino. Y en hallazgos que se hicieron en ratones demostraron interacciones entre la microbiota y las hormonas femeninas y la inmunidad, que eso interviene en las enfermedades autoinmunes, que afectan mucho más a las mujeres, por ejemplo, el lupus o el síndrome de Sjögren y la artritis reumatoidea. El Hashimoto. ¿Cómo? No, el Hashimoto decía. Con el avance de la edad cronológica, la microbiota se vuelve más diversa y variable, pero durante el envejecimiento hay pérdida progresiva de la diversidad. Entonces, hay mayor presencia de enterobacterias y bacteroidetes, pero todas las causas no necesariamente están causadas por el envejecimiento. La desnutrición, las medicaciones, el medio ambiente son factores que también influyen y modifican el microbiota. ¿A qué se llama disbiosis? Normalmente una microbiota intestinal se adapta a los cambios y a situaciones y puede, digamos, modificar la composición. Pero a medida que aumenta la edad biológica, la homeostasis, como en el resto del cuerpo, va cambiando mientras aumenta la disbiosis. Estos cambios se comunican al huésped a través de distintas vías de señalización y de moléculas, lo que retrasa o promueve las respuestas inmunes proinflamatorias y las patologías degenerativas relacionadas con él. La disbiosis intestinal puede contribuir entonces al tema de la insalubridad, envejecimiento y reducción de la longevidad, y puede desencadenar una respuesta inmune innata y la inflamación crónica de bajo grado, lo que conduce a patologías degenerativas. El envejecimiento saludable entonces se correlaciona con un microbioma diverso. ¿Qué pasa en los supercentenarios? Las personas de entre 105 y 109 años, hay una serie de bacterias que en general, digamos, están en poca cantidad en el adulto, que son, digamos, subdominantes y son las que empiezan a tener más presencia. Microbiota central de taxones bacterianos simbióticos empiezan a aparecer y disminuyen, abundancia acumulada que disminuyen después. ¿Cuáles son los posibles causas de que cambia la composición de la microbiota cuando la persona envejece? Uno es la inmunosenescencia, la inmunidad disminuye. Hay activación de la microbia. Yo escribí ahora un trabajo sobre la microbia que interviene mucho en la parte de la inflamación, digamos. La inflamación crónica y el aumento del daño oxidativo. Entonces, procesos proinflamatorios, la disbiosis, la mayor presencia de enterobacterias, las endotoxinas y la inflamación contribuyen a todo ese tema del cambio de proceso. En la historia de la persona, entonces, el tipo de parto que tuvo, las enfermedades gastrointestinales, el haberse alimentado con comida industrial, el exceso de medicación, el estrés, la polución, los aditivos, son causas que intervienen en la disbiosis intestinal. ¿Qué pasó cuando intentaron averiguar qué pasaba con los animales sin gérmenes? Lo que se vio es que sin gérmenes el desarrollo y maduración del sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central no era el adecuado.
Entonces, tenemos una comunicación bidireccional a través de vía nerviosa y hemática, cerebro-intestino, intestino-cerebro. Un sistema nervioso entérico, un sistema nervioso autónomo, un sistema neuroendocrino, neuroinmunológico, un sistema nervioso central. El intestino tiene un sistema nervioso propio, el sistema nervioso entérico. Y la microbiota intestinal tiene un ecosistema también propio, donde hay 100 millones de microorganismos. Acá vemos distintas vías de comunicación. La más interesante de todas es el nervio vago, que es el nervio más largo del intestino, pero también frente al estrés, cómo interviene el sistema inmune, el metabolismo de la microbial, cómo va el nervio vago, la neuromodulación y la alteración de la permeabilidad. A medida que envejecemos, la permeabilidad intestinal aumenta. Entonces, tenemos un sistema inmune intestinal, tenemos la vía sistémica con neurotransmisores, reguladores neurales sintetizadas por bacterias intestinales, y tenemos el nervio vago. Como les decía, el nervio vago está compuesto por 80% de fibras aferentes y 20 eferentes, es una rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, y tiene la capacidad de detectar los metabolitos de las microbiotas que estimulan al sistema nervioso central a través de una red autonómica, que es lo que da una respuesta de adaptación o una respuesta inadecuada. El eje hipotalámico y pituitario adrenal, tenemos que estas fibras aferentes vagales conducen a la liberación del cortisol por las glándulas suprarrenales. Cuando el cortisol es excesivo, cuando no se produce un corte del mismo, se transforma en una situación tóxica que puede llegar a producir trastornos cognitivos. Las fibras aferentes vagales entonces activan las fibras eferentes a través de un reflejo inflamatorio, liberan acetilcolina en el extremo distal del nervio vago, inhiben las citocinas proinflamatorias y el factor alfa por parte de los macrófagos. El eje regula varios procesos corporales en respuesta a estresores psicológicos y físicos. Varios trastornos del eje microbiota intestino-cerebro están asociados a una desregulación del eje hipotalámico hipofisiario adrenal. La activación del eje por la microbiota puede ocurrir como resultado de una mayor permeabilidad intestinal y un estado proinflamatorio. Entonces tenemos que hay una disbiosis intestinal, un intestino más permeable, la posibilidad de que estas bacterias realmente lleguen a través del nervio vago o de otra vía hacia el cerebro es mayor. Las fibras conducen a la liberación de Entonces, cuando una persona sufre una situación de estrés, vemos que termina a nivel de las suprarrenales en la producción del cortisol. ¿Y qué pasa con el cortisol? En la depresión está desregulado, en la cognición están asociados al deterioro de la memoria, genera una respuesta disminuida en el sistema inmune y también aumenta la fragilidad. Las personas mayores tienen patrones distintos del cortisol diurno que incluye una mayor producción de cortisol diurno y una pendiente más plana. Y los glucocorticoides tienen efectos múltiples sobre las moléculas y las células inmunes. Fíjense cómo está todo, digamos, engrampado, ¿no? En un estudio que hicieron en ratones que crecen sin microbioma en un ambiente libre de gérmenes, encontraron una respuesta exagerada del eje hipotalámico hipofisiario al estrés, y este efecto podía revertirse cuando se colonizaban las bifidobacterias. Los neurotransmisores. Y cuando nosotros le estamos dando a un paciente un antidepresivo, estamos dando inhibidores de la recaptación de serotonina, de noradrenalina o de dopamina. ¿Y dónde se fabrican estos? En un altísimo porcentaje a nivel del intestino. Mira. El 90% de serotonina se produce en las células enterocromatinas del tracto gastrointestinal.
La microbiota regula la biosíntesis de serotonina. La dopamina, el 50%. La noradrenalina, el glutamato y los lactobacilos, que incluyen las cepas con la producción alta de GABA, también en el intestino. Entonces los neurotransmisores y el intestino realmente tienen un accionar de altísima importancia. Ni el GABA, que tiene que ver con los tranquilizantes, ni la serotonina atraviesan la barrera hematoencefálica, tienen una acción indirecta y actúan sobre el sistema entérico. Los ácidos grasos de cadena corta son metabolitos bacterianos neuroactivos de las fibras dietéticas. Contribuyen a mantener la integridad de la barrera hematoencefálica. Regulan los niveles de GABA y parecen regular también la homeostasis de la microbia en los adultos. La microbiota impide el desarrollo de patógenos a través de sus macrófagos, neutrófilos, células linfoides del sistema inmune. Sin microbiota no hay desarrollo del sistema inmune. Entonces, sin microbiota no se desarrolla el sistema nervioso y sin microbiota no se desarrolla el sistema inmune. Las células inmunes del sistema linfático asociado al intestino representan el 70 al 80% de las células inmunes activas. La inmunidad natural y adquirida disminuida, más una inflamación de bajo grado, tienen una mayor susceptibilidad a desarrollar entonces enfermedades infecciosas o degenerativas. Los liposacáridos de patógenos activan las células del sistema inmune, producen citocinas inflamatorias y en el cerebro actúan sobre receptores de las células de la microbia que activan y modifican esta función. Son capaces de actuar sobre receptores de diferentes nervios, promoviendo alteraciones de señales desde el tubo digestivo hasta el sistema nervioso central. Los neurotransmisores, los neuromoduladores, las citoquinas, los ácidos grasos de cadena corta atraviesan la barrera hematoencefálica y controlan la maduración y activación de las células del cerebro inmunitario, la microbia, que modula la vigilancia inmune y la poda sináptica. ¿Qué es la poda sináptica? Como en medicina se dice lo que no se usa se atrofia, el cerebro sigue ese mismo camino. Lo que no se usa se poda. Se poda, mira vos. ¿Cómo? No, interesantísimo. Bueno, entonces, la barrera intestinal es un sistema defensivo compuesto, que impide que los antígenos, las toxinas y los productos bacterianos pasen, pero uniones estrechas determinan en forma crítica la función de la barrera. Los bacteroides promueven la diferenciación de linfocitos T, la producción de interleuquina, la secreción de polisacáridos que cohesionan la barrera intestinal. Y se puede establecer una relación entre la alteración de la composición normal de la microbiota intestinal y el aumento anómalo de la permeabilidad del tracto. El desarrollo y la función de la barrera hematoencefálica y de la intestinal dependen de la microbiota intestinal. Su función es eficiente por mecanismos multifacéticos complejos: proteínas de unión estrecha, grosor, composición de capa de mucosa, factores antimicrobianos. La inmunoglobulina A también en el mantenimiento de las bacterias comensales. Acá vemos entonces, fíjense, el estrés genera toxinas, actúan sobre las partículas alimentarias, las drogas, los patógenos, el funcionamiento mal del hígado, genera una situación inflamatoria y la intolerancia alimentaria hace que actúe también el sistema inmunológico para poder defenderse de esa inflamación. La barrera hematoencefálica permite el paso del agua, gases, moléculas solubles en líquidos por medio de una difusión pasiva, que son cruciales en la función neuronal, y los ácidos grasos de cadena corta hacen que la barrera sea más cohesiva, menos permeable,
Pero una falta de microbios intestinales se relaciona con un aumento de la permeabilidad. Las alteraciones pueden ser por alteración de la barrera intestinal, la inflamación, la activación inmunológica por enzimas proinflamatorias que afectan la barrera intestinal. La microbiota puede inducir señales por vía vagal, puede atravesar la barrera gastrointestinal, los microbios, los metabolitos bacterianos, e interaccionar con las neuronas, estimulando el sistema nervioso central. La microbiota intestinal podría afectar entonces funciones fisiológicas, conductuales y cognitivas. Es necesaria para el desarrollo cognitivo normal. ¿Qué pasa en el envejecimiento? El sistema nervioso entérico, este que está en el intestino, va envejeciendo también. Las alteraciones, como dijimos, de la composición de la microbiota se dan también. El intestino tiene una menor motilidad. También se produce un aumento de permeabilidad del intestino. El intestino se vuelve más permeable, un poco por la edad, otro poco por situaciones de estrés. Se promueve el desarrollo, entonces, todo esto promueve el desarrollo de enfermedades gastrointestinales, afecta el estado inflamatorio local y sistémico, y esto influye profundamente en la composición y en la función de la microbiota residente. Entonces, hay reducción de diversidad y alteraciones en la composición. Expresión, fundamentalmente, hay reducción de diversidad. El Parkinson, fíjense que uno de los primeros síntomas que aparecen muchísimos años antes de los síntomas motores son los síntomas depresivos y las alteraciones del olfato. Y las alteraciones en la composición de la microbiota se ven en la enfermedad de Alzheimer. La evidencia acumulada vincula fuertemente la disbiosis intestinal con un factor de riesgo en una amplia gama de enfermedades mentales. Un reciente estudio canadiense indica que hay un campo emergente en el estudio de la salud mental que está relacionado con la nutrición, inflamación, microbiota, estrés y función mitocondrial. Bueno, y ahí son referentes bibliográficos. ¿Qué nos pasa con el envejecimiento? Es una etapa de bastante estrés. Síndrome de nido vacío, jubilación, magros ingresos, fallecimiento de cónyuge, de pares, pérdida de autonomía física, enfermedades, ser víctima de robo, asalto o estafa, ser institucionalizado. Entonces, ¿qué pasa con todos estos factores que generan el estrés? Se altera la neurotransmisión, se altera la neurogénesis, la neuroinflamación, la señalización neuroendocrina. Pequeñas exposiciones al estrés pueden impactar en el perfil de la microbiota, la respuesta al estrés y la activación del eje hipotalámico hipofisario adrenal. La relación entre la microbiota, ansiedad y depresión se ha estudiado fundamentalmente en modelos animales. En ratones libres de microbiota, con una respuesta exagerada al eje hipotalámico hipofisario adrenal al estrés, podría revertirse mediante la colonización de especies específicas. La exposición al estrés temprano en la vida o en la adultez puede cambiar la composición de la microbiota del organismo y las poblaciones microbianas pueden moldear la capacidad de respuesta. Este es un estudio de la separación materna en ratones. Produjo, digamos, un modelo establecido de estrés en la vida temprana, indujo cambios profundos en microbiota intestinal que resultó en un fenotipo similar a la ansiedad. Pero me estaba acordando de otro estudio que me parece interesante comentarlo, donde se compararon dos tipos de grupos de ratas. Uno de ellos era una rata, como puedo decir, afectiva, aquella que hacía un verdadero looking grooming, es decir, lamía sus ratitas, las peinaba, etc.
y otra que eran desafectivizadas. Entonces se cambiaron las crías. Y entonces, las crías que se pusieron de rata madre desafectiva, pero que se puso en madre afectiva, se volvieron afectivas. Entonces, esto habla de la epigenética, es decir, que más allá de las condiciones genéticas, el medio ambiente puede modificar a los genes. Bueno, la disfunción del eje hipotalámico pituitario adrenal se asocia a una disminución del volumen del hipocampo, el rendimiento cognitivo, mayor riesgo de depresión y ansiedad en la última etapa de la vida. Esto tiene que ver con lo que yo les explicaba del cortisol. Cuando hay mucho cortisol durante muchos años, se produce una atrofia del hipocampo. Por ejemplo, en depresiones crónicas se dio un 14% de un volumen disminuido del hipocampo. Y como el hipocampo tiene que ver con la memoria, hay una secuencia que podríamos decir estrés, depresión, demencia. Este es un estudio que se hizo de doble ciego con voluntarios sanos y mostraron que los niveles de estrés psicológicos y cortisol libre en orina disminuyeron en los sujetos que tomaron probióticos regularmente. En la depresión mayor, lo que llamamos cuadros melancólicos, el 50% de los pacientes no son supresores. El volumen, como les decía, está disminuido y la depresión, el estrés crónico lleva a la depresión. La respuesta del eje y la depresión experimentalmente elevadas en ratas se pueden revertir con la bacteria Bifidobacterium, que se encuentra en el tracto intestinal neonatal y en fármacos probióticos. Esta bacteria se define como psicobiótica por sus efectos antidepresivos. El trastorno depresivo mayor se asocia entonces con disbiosis microbiana funcional. La evidencia circunstancial proviene de un mayor riesgo observado de trastornos mentales, depresión, ansiedad y psicosis, después del uso antibiótico, entre 5 y 10 años después de su uso. Los antibióticos reducen la diversidad de la microbiota intestinal. Una dieta poco saludable y una exposición ambiental también influyen en la composición microbiana y están asociadas a una mayor incidencia de depresión. En el trastorno depresivo mayor hay un enriquecimiento del género Bacteroides y un agotamiento del género Eulautia. Y los antidepresivos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, es decir, la sertralina, paroxetina, fluoxetina, también los tricíclicos, sofranil, triptanol, alteran la diversidad y la composición microbiana. Acá muestran lo que se llama la farmacomicrobioma. La composición de la microbiota intestinal puede servir como un biomarcador para la selección de medicamentos. La predicción de los resultados del tratamiento, necesidad de modular la flora intestinal junto con los medicamentos, y la composición podría analizarse a lo largo del tiempo con un tratamiento antidepresivo como sustituto para comprender la eficacia del fármaco a lo largo del tiempo junto con medidas clínicas. En este otro paper nos plantean que el microbioma intestinal es dinámico, diverso y capaz de modulación externa. El control de la dieta, la suplementación con microorganismos vivos, la ingesta de sustancias moleculares beneficiosas para un crecimiento de microbiota, puede manipular la composición y función microbiana para mantener un equilibrio saludable en el intestino. Esto destaca la posibilidad de que la microbiota intestinal sea un nuevo objetivo terapéutico para la depresión. La evidencia acumulada respalda la eficacia de diversas terapias dirigidas a la microbiota para aliviar la depresión, incluidas las intervenciones dietéticas, los probióticos, prebióticos, los simbióticos y posbióticos. Bueno, este es un estudio que demuestra que la microbiota fecal es un predictor potencial a la respuesta del tratamiento en la depresión geriátrica. Acá nos dice que la microbiota puede llegar a ser un biomarcador, que la composición podría analizarse a lo largo del tiempo con el tratamiento antidepresivo como sustituto para comprender la eficacia de un fármaco. Entonces, es posible que el papel del intestino también, con los alimentos, intervenga en la diseminación de los amiloides.
El beta-amiloide es la sustancia que normalmente tiene el organismo, pero que en la enfermedad de Alzheimer se deposita. Al depósito de amiloide implica que no hay, digamos, nutrición neuronal adecuada. Entonces, que el papel de la microbiota en la regulación del eje intestino-cerebro tenga las propiedades amiloidógenas de las bacterias intestinales, el impacto de los nutrientes en la modulación de la composición y la formación de amiloide en relación a la patogénesis. Entonces, los amiloides derivados de la bacteria aumentan los niveles de citoquinas y desencadenan reacciones inmunológicas que pueden llevar, digamos, a la neurodegeneración. Las bacterias que pueblan la microbiota intestinal pueden segregar grandes cantidades de amiloides y lipopolisacáridos, los que podrían contribuir a la modulación de las vías de señalización y a la producción de citocinas proinflamatorias asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Los precursores serían factores potenciadores del amiloide que se transmiten en forma oral o parental, y el eje intestino-cerebro y el intestino pueden tener un papel en la siembra de factores potenciadores de amiloide. Entonces, la enfermedad de Parkinson está asociada a la disbiosis intestinal. Esta medición sería útil en diferentes pacientes con enfermedad de Parkinson progresiva o lenta. Y la microglia, que son las células nerviosas de la glía que actúan como células inmunes, como células de sostén, cuando hay una neuroinflamación, esta está mediada por la microglia, y esto se ve en el Alzheimer y en el Parkinson, que habitualmente vemos los psiquiatras, en esclerosis lateral amiotrófica y múltiple, que habitualmente ven los neurólogos. Entonces, acá vemos la neuroinflamación, la activación de la microglia, la intervención de la disbiosis intestinal. Se considera que los microorganismos intestinales influyen en numerosas enfermedades del sistema nervioso central mediadas por la microglia. ¿Qué es el trasplante de la microbiota fetal? No es un método nuevo, tiene una antigüedad histórica de 1700 años. El interés en el eje y en el trasplante fecal está aumentando. La nueva evidencia se obtiene de la etiopatogénesis de desórdenes neuropsiquiátricos. Hay informes de que es eficaz en el tratamiento del autismo, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica, intestino irritable. Su implementación es fácil, es un método económico y confiable, pero los riesgos a largo plazo son desconocidos. Este es un paper donde se transfirió, digamos, es decir, en ratas, por supuesto, ¿no? Donde se cambió, digamos, la microbiota, ¿no? En humanos, el nivel de citocinas proinflamatorias en la cohorte deprimida era mayor en comparación con las sanas. En ratas deprimidas se mostraron comportamientos similares a la ansiedad y anedonia, asociados con depresión, que fueron significativos. Entonces, la manipulación de la microbiota podría ser un método de tratamiento y preventiva en trastornos depresivos. Se mostró que es posible transferir rasgos de comportamiento de cepas de ratones usando este trasplante, y en un ratón ansioso produce un fenotipo de ansiedad, y el trasplante altera la química cerebral, y se considera una vía terapéutica también para tratar los trastornos de ansiedad. Trasplantar la microbiota en ratones convencionales expuestos a estresores dio como resultado respuestas inflamatorias exageradas a la infección, y el trasplante de microbiota fetal en pacientes deprimidos a ratas empobrecidas en microbia aumentó en las ratas la anedonia y el comportamiento similar a la ansiedad. ¿Se entiende? Es decir, se tomó microbiota intestinal en pacientes deprimidos y se los inoculó a las ratas. Perfecto. Esta es una revisión de 10 estudios de 5 bases de datos, donde la cepa probiótica más frecuente utilizada fue el Lactobacillus casei. El tratamiento varió entre 3 semanas a 6 meses, y acá se evaluó a pacientes con depresión. 2 estudios evaluaron
adultos que sufren de extremo agotamiento y síndrome de fatiga crónica, respectivamente, y los 7 estudios restantes evaluaron controles sanos. El tratamiento con probiótico puede mejorar los síntomas asociados con la depresión al aumentar la disponibilidad de serotonina y disminuir los niveles de marcadores inflamatorios. Vamos a ver qué son los psicobióticos. Son organismos vivos que cuando se ingieren en cantidades adecuadas producen un beneficio para la salud en pacientes con enfermedad psiquiátrica. Es una clase de probióticos. Las bacterias que son capaces de producir y administrar sustancias neuroactivas como ácido aminobutírico y serotonina actúan en el eje cerebro-intestino. Y los beneficios pueden estar relacionados con acciones antiinflamatorias de ciertos psicobióticos y de reducir la actividad del eje hipotalámico y pituitario adrenal. En este estudio que se hizo en mujeres sanas sin síntomas gastrointestinales o psiquiátricos, se le administró un producto lácteo no fermentado 2 veces al día durante 4 semanas. Los participantes se sometieron a resonancia magnética antes y después de la intervención, y la ingesta durante 4 semanas por mujeres sanas afectó la actividad de las regiones del cerebro que controlan el procesamiento central de la emoción y la sensación. Una revisión, los probióticos son microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas producen un efecto beneficioso en la salud, inhibiendo competitivamente otros microbios, actúan en la mucosa o en las dendritas presentadoras de intestino. La ingesta de prebióticos puede modular significativamente la microbiota colónica, aumentando el número de bacterias específicas, cambiando la composición. Estimula el crecimiento de bifidobacterias endógenas que después de un corto periodo de alimentación se vuelven predominantes en las heces humanas. Y acá vemos chocolate amargo, yogur, picles, miso, ajo, pero los picles, por ejemplo, no tienen que ser con conservantes, tienen que ser, es decir, hechos a la antigua, caseros, digamos. El chucrú. Y acá tienen lo que son los simbióticos, los prebióticos, o sea, todo lo que es frutas y verduras, y todo lo que son los probióticos, digamos, que dan lugar a los simbióticos, ¿sí? Los compuestos no digeribles que benefician la actividad y crecimiento de microorganismos beneficiosos, porque tienen inulina, oligofructosa, polidextrosa, bueno, una cantidad de elementos. Una dieta poco saludable lleva una microbiota intestinal poco sana, incapaz de impedir a los individuos genéticamente predispuestos que desarrollen enfermedades autoinmunes. Cada vez está más claro que una vida más larga y sana se consigue con una dieta más sana. ¿Y qué tipo de dietas hay? Lo aconsejable es la mediterránea, la más conocida, frutas, cereales, verduras, frutos secos, aceite de oliva, pescado, aves, limitación en carnes rojas y en dulces, y ha sido descrita por su papel protector frente a enfermedades transmisibles. La dieta DASH es una dieta que superpone la mediterránea con mayor atención en la introducción de sal, menos sal. Y la dieta MINT es una dieta rica en verduras, frutas, legumbres, que incluye hojas verdes, bayas, que mostró un efecto superior contra el deterioro cognitivo en comparación con otras. Además de resultados prometedores de la dieta mediterránea, todavía se revela el papel de la DASH en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y se deben realizar más estudios para llegar a una conclusión. Con la dieta MINT digamos, baja también el deterioro cognitivo, y cuando hablamos de dieta, no hablamos de hacer una dieta que dure 1 mes, 2 meses, hablamos de cambio en la conducta alimentaria. Si no hay un cambio en la conducta alimentaria, no es una dieta que se hace hoy y mañana no sirve. Y este es un test que se hace muchas veces, es el test de hidrógeno con aire expirado. La persona va y sopla varias veces
para investigar un sobrecrecimiento bacteriano. El diseño de una dieta personalizada como recurso complementario en el tratamiento de enfermedades neurológicas es una idea difícilmente alcanzable al día de hoy, por la gran complejidad de la microbiota y un patrón que es único para cada persona, como dijimos, un documento de identidad. El suplemento de probióticos, cepas vivas de bifidobacterium y de prebióticos, pueden ayudar a mejorar la composición de la microbiota de los intestinos, regulando de mejor manera la transmisión de señales en el eje intestino-cerebro. Nuevos descubrimientos ayudarán a comprender mejor el funcionamiento de la microbiota intestinal que influencia en la salud y en la enfermedad durante el proceso del envejecimiento. Bueno, vamos a dejar de compartir. Excelente. Bueno, Sí, realmente. vamos a hacer un pequeño resumen entonces, porque por ahí había mucha Ahí está. información. Una dieta sana, como decía Hipócrates, es ayuda a un buen proceso de envejecimiento. La disbiosis intestinal, o sea, cuando esta flora intestinal está alterada, cuando la permeabilidad de las paredes es mayor por el paso del tiempo, cuando la barrera hematoencefálica también se afecta, cuando empieza a producirse una gran cantidad de cortisol por el estrés, tenemos un riesgo a tener enfermedades, ya sea ansiedad, depresión, enfermedades neurodegenerativas. Ahora, en una de las diapositivas también se habla del autismo. Se piensa que en el autismo también hay una alteración de la microbiota. Yo no me dedico a niños, no puedo decir mucho más que esto, que lo he leído, digamos. Pero me parece un campo muy interesante en ese aspecto. Creo que estamos en una época donde tenemos que sumar, entonces, a la investigación y a la terapia. Hay que sumarle, digamos, la actividad física, porque sabemos, por ejemplo, que la actividad física mejora la neuroplasticidad mejora el ánimo y mejora la cognición. Tenemos que sumar todo lo que sea multiestimulación, música, tacto, olfato, porque todo eso nos va a dar un cerebro con mayor conectividad. Tenemos que usar psicofármacos en bajas dosis y digamos, evaluando las interacciones, tanto las medicamentosas como las alimentarias. Yo me encuentro con muchos pacientes que toman mal sus medicaciones, por ejemplo, gente que toma la hormona tiroidea junto con otros medicamentos, sin guardar el tiempo que requiere, entonces anulan el accionar. O gente que come proteínas cuando toman levodopa en la enfermedad de Parkinson, y eso no puede hacerse durante el día, hay que hacerlo durante la noche porque compite la levodopa con las proteínas. Entonces, hay una cantidad de factores a tener en cuenta, que cuanto más integremos y cuanto más sumemos, creo que mejor pronóstico será para nuestros pacientes. Y como les decía, yo pienso que frente a la depresión es importante primero saber cuánto pertenece al campo psíquico, cuánto pertenece al campo orgánico. Muchos cánceres de páncreas empiezan con trastornos depresivos, muchas enfermedades neurológicas empiezan con trastornos depresivos, el hipotiroidismo subclínico, falta de B12, falta de vitamina D. Entonces, hacer que el clínico haga todo el tratamiento para que el paciente esté en las condiciones óptimas, digamos, para poder llevar a cabo la terapia. Porque muchas veces no es que las terapias no funcionan. La terapia puede estar funcionando, pero el paciente no está bien orgánicamente, entonces no va a tener la mejoría que requiere. Bueno, esto es lo que les quería transmitir. Muchas gracias. Muchas Excelente. gracias, Alicia, excelente tu trabajo, realmente muy profundo. Da para pensar mucho y estudiarlo. Ahora escucharemos al doctor Edmundo Salimovici, quien comentará este excelente trabajo. El doctor Salimovici es médico,
Es psicoanalista didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es médico psiquiatra de APSA y es director del Departamento de Adultos Mayores, que es nuestro espacio. Por favor, te escuchamos, Edmundo. Gracias, Liliana. Gracias, doctora Cabanchi, que fue mi maestra en APSA en algún momento de mi formación. Es un trabajo magistral, una clase magistral que hemos recibido de un terreno no muy conocido y no muy transmitido tampoco. Cuando uno lee que tiene 100 billones de bacterias y que éstas pueden pesar 2,5 kilos de nuestro organismo, la verdad que es muy impactante. Nosotros estamos acostumbrados a ver los microbios, las bacterias, algo así como un peligro de enfermedad. Nunca, cuando uno hablaba antes de la flora intestinal, yo creo que no se imaginaba la flora intestinal como una flora de millones de microbios. Sabíamos que los antibióticos alteraban la flora intestinal y que había que cuidarse en la duración de los tratamientos, pero lo que no sabíamos del todo es cómo se podía hacer para tener una flora intestinal que ahora, a partir del 2000, digamos así, relativamente, todas esas investigaciones que relató la doctora Alicia, es del 2000 para acá, en líneas generales. Así que realmente es una ciencia nueva, no son más que 20 años. Para un desarrollo científico, 20 años es poco recorrido. Y sin embargo, tiene ya algunos efectos en las dietas nuestras. Pienso porque el interés por los nuevos productos, el interés por la comida sana, también ha interesado a las multinacionales que se dedican a la producción alimenticia. Y eso es algo para mí auspicioso, porque indica que van a seguir fomentando y financiando también ese tipo de investigaciones. Que la depresión no es manejable solamente por los fármacos, es conocido porque en realidad los psicofármacos antidepresivos el paciente responde sintomáticamente solo más o menos un 70%. Están las depresiones refractarias, así que hay bastante tela para cortar en los complementos de tratamiento que pueden provenir de estas investigaciones. Mi ideal sería de que cada uno pudiese incorporar en su examen clínico la fórmula personal de la flora intestinal, los beneficios de la microbiota. Creo que no está incluido en el proceso de envejecimiento muchos controles necesarios, como por ejemplo el control de la disminución de la fuerza muscular, que no está incluido en general en los controles habituales. Es muy por encima, no se mide. Y sería interesante saber si hay un patrón de microbiota intestinal sana según la composición microbiana predominante que se tenga, y sabiendo un mapa referencial de eso, podría hacerse una intervención para conocer cuál es de cada persona, en qué anda con respecto a ese patrón de microbiota, vamos a poner así, normal. Sé que eso es muy difícil, como también lo refirió la doctora Alicia, por la complejidad y la multicausalidad, y no sé también si por la parte del laboratorio. Entiendo que muchos de los descriptos en la flora intestinal no se estudió en la microbiología, por lo menos de los años que yo estudié medicina. Yo fui ayudante de microbiología varios años y hice alguna investigación respecto a los antibióticos y las bacterias, pero esos nombres aparecían
muy ocasionalmente o no aparecían nada. También hay prejuicios que uno tiene que poder superar. Por ejemplo, en general, la Escherichia coli uno la ve como un enemigo, el productor de uretritis, de infecciones urinarias importantes, y no lo ve como un posible aliado. Ahora parece ser que sí que es posible que sea un aliado antidepresivo, antiparkinsoniano fundamentalmente. Así que creo que se abre una era que, si estamos abiertos a las nuevas investigaciones, podríamos tener mayores herramientas para esos cuadros tan difíciles como son las demencias, que sabemos que son difíciles de tratar y difíciles de curar, son progresivas. Quizás se pueda lentificar el progreso de esas enfermedades con el agregado de esos nuevos conocimientos. No me queda más, doctora, que agradecerle su exposición, que nos estimula en un nuevo campo, que también para adquirir los conocimientos, para acceder a él, hay que ponerse a estudiar, evidentemente, porque ni la Asociación Psicoanalítica, ni la Asociación Psiquiátrica de APSA, ni la Facultad de Medicina creo que se incluye este tipo de conocimiento. Bien, es justificable porque es un conocimiento relativamente nuevo. Hay unas críticas solapadas de que la mayoría de los experimentos se hacen en ratones, pero bueno, eso hay que ir probando también, y hay alguna donde hay con doble ciego, con personas, como nombró esta investigación, creo que es en Suiza. Así que, doctora, muchas gracias y abramos a la interrogación de todo lo que quieran preguntar. Gracias, doctora. Y creo que sí, estamos en una época de las neurociencias y del neuropsicoanálisis, ¿no? Que me parece también un área tan importante. Muchas gracias, Alicia. Por favor, el doctor Bodny, lo escuchamos, Osvaldo. Gracias. Bueno, quiero felicitar a la doctora Cabanchik, me resultó muy interesante esto, el modo en que está enfocado, y quería hacerle unas preguntas que se me ocurren a partir de mis intereses clínicos. Desde ya quiero señalar que mis intereses clínicos sobre esto no llegaron todavía a las demencias o al Parkinson, a suponer que puedo introducir alguna mejoría, pero sí me parece que podría estudiarse si tiene que ver si hay un componente en los duelos, las patologías de los duelos, un componente que tiene que ver con que en los duelos la gente se empieza a alimentar muy mal. Otro tipo de patologías en las que hay grandes trastornos de la alimentación es en las neurosis de guerra, ¿sí? Porque en el frente la alimentación de los soldados es un desastre. No sé si podríamos agregar algunas otras situaciones de la vida cotidiana como calamidades públicas o cosas por el estilo. Pero quería señalar esto como inquietud, nada más. Yo creo que siempre el tema de, no importa si la causal puede ser un duelo, si la causal es un estrés postraumático, si la causal puede ser económica, porque en estados de situación de pobreza la gente también se alimenta mal. Entonces, tenemos dos factores. Tenemos todo el proceso psíquico, por un lado, donde la persona tiene todo el duelo, toda esa tristeza, todo ese dolor profundo por la situación de la pérdida. La mala alimentación, digamos, que provoca la disbiosis, la falta de proteínas que a su
toma muchos medicamentos es todo un problema porque las proteínas tienen dos áreas, dos secciones, la albúmina y la globulina. El medicamento se une a la albúmina. Un paciente que come mal tiene una baja albúmina. Si tiene una baja albúmina y toma medicamentos, no tiene cantidad de albúmina suficiente en el fármaco para unirse a ella, entonces aumenta la toxicidad del fármaco y el paciente puede presentar patologías asociadas, como un síndrome confusional o un cuadro depresivo. Entonces, tenemos todos los factores psicológicos más los factores alimenticios, y yo diría que hay como una isla de la situación, porque alguien que está con estado tóxico también se deprime, y entonces hay, digamos, que cortar un poco toda esa situación. Yo no diría forzando una alimentación, pero digamos, tratando de ser racional con la medicación. Me venía por asociación, cuando usted comentaba esto, que cuando se abrieron los campos de concentración, la gente se tiraba sobre la comida y muchos morían por eso, porque entraban a darle al organismo una cantidad excesiva de alimentación que no estaban en condiciones de poder procesar. Entonces después, digamos, se adecuó, se fue llevando poco a poco para poder recuperar a la persona, ¿no? Pero alguien mal alimentado siempre está deprimido. Es muy difícil que alguien con una mala alimentación no esté deprimido. Claro. Bueno, No a sé si ver, contestó su pregunta, doctor Gómez. Gracias. Sí, por favor, gracias, Alicia. Vamos a escuchar ahora a la licenciada Ana María. bueno, Alicia, yo te quiero agradecer especialmente y además excelente la clase. Me encantó cómo la armaste, pero te quiero agradecer porque nos acercás al grupo un modelo de integración. Desde hace muchos años, como vos decís, desde Hipócrates, ¿sí? Yo me acordaba de otro médico alemán que Freud lo toma en el Yo y el Ello, que es Grodek, ¿sí? Que decía que en el intestino está el alma, ¿sí? Que está parte del alma y tiene un escrito interesantísimo sobre el tema, ¿sí? Del funcionamiento intestinal. Pero te quiero agradecer tu exposición porque estamos además en un siglo donde las cosas que se vienen diciendo desde distintos lados, por ejemplo, desde la homeopatía, desde los médicos chinos, desde los vegetarianos, etcétera, etcétera, ahora, con la cantidad de desarrollos, estudios, de investigación y además la tecnología que permite el descubrimiento de recontramicrobióticos y de no sé qué que antes no sabíamos que existían, permiten dar una cuenta más, más sustentosa de esa integración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros como analistas teníamos la idea que la depresión, el movimiento, etcétera, etcétera, pero de la psicosomática, pero con tu trabajo nos ayudas un montón, ¿sí? Bueno, y yo te quiero hacer la pregunta mía es, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen el famoso colon irritable, que además el colon irritable coincide con una depresión, con depresiones y además muchísimas patologías de duelo, ¿sí? Tanto que actualmente, viste, hay médicos que les dan un tranquilizante específico para el intestino, ¿sí? Entonces, Un tranquilizante para el intestino. Usan
Usan el miopropan, que es una sustancia que actúa sobre el intestino, que lo asocian a un ansiolítico que es el bromatepam, viejo. Usan el miopropan T, sí. Es una Ajá, forma que usada para el colon irritable, sí. claro. Entonces, y por ejemplo, viste, tengo una paciente que tiene este famoso colon irritable, que no solamente la tiene deprimida, sino con un altísimo nivel de estrés, ¿sí? Parte de lo mismo, ¿no? Es como un circuito, como vos decías, viste una secuencia, estrés, depresión, después decías vos como demencia, pero después de depresión y muchas cosas más, diría yo, ¿no? Entonces, que me parece interesante porque esta paciente, viste, fue mejorando mucho con la terapia, pero con la integración con un médico con el que yo hablo permanentemente y también usan los probióticos, Claro. pero ha ido como probando qué cosa le va a ella, ¿no? Seguro. Siempre Así tiene que que, ser una atención personalizada. Mira, claro, te te digo, agradezco muchísimo, 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 sí. te voy a explicar. Digamos, yo soy una gran defensora de la escuela de Martí. A mí Pierre Martí, digamos, me encanta. Inclusive cuando yo hice mi tesis doctoral me basé en parte de esto. Y él lo que te plantea es que el paciente psicosomático es un paciente que frente a un estrés importante no tiene un aparato psíquico lo suficientemente mentalizado para La poder procesarlo, mentalización. que a la manera de un cortocircuito lo manda a lo que en medicina llamamos el locus minor resistencia. O sea, genéticamente tiene una predisposición para esto. No sé si es el caso de tu paciente, que es una paciente a lo mejor que llegó a la consulta con esa escasa mentalización y que con tu trabajo terapéutico fue mejorando la mentalización y entonces aprendiendo, digamos, a encontrar otros recursos para ir desarrollando su aparato físico y entonces mejorar su sintomatología física. Entonces eso acompañado, digamos, de todo un cuidado de su aparato digestivo basado en la dieta, evidentemente es lo que la va a ayudar. Yo siempre pienso, a mí me gusta mucho la imagen del rompecabezas. Yo pienso que cada uno aporta piezas para tener una figura integrada. Claro, la integración, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque Claro. no hay teoría que pueda dar cuenta de todo. Entonces, en medicina, digamos, cuando la escuela era biologista pura y negaba la parte psicológica, y fracasaba. Cuando se era un psicoanalista ortodoxo que se negaba, es decir, la existencia del cuerpo prácticamente, tampoco era lo mejor. Cada uno puede dar su parte y entonces compartiendo, como dice Nachmanovich, ¿no? Es decir, uno compartiendo saberes para dar lugar a un otro saber. Claro, un emergente, claro, Exactamente. claro, un saber emergente. Bien, no, yo te agradezco muchísimo. En el caso de esta paciente, trabajamos mucho con ese aspecto de poder conectarse con el afecto, ¿viste? O sea, trabajando no solamente desde Martí, a mí hay otros autores psicosomatistas que me interesan mucho, pero en los cuales había una falta no me gusta tampoco la palabra de mentalización, me parece que la mente es mucho más que la mente. No, Coincido más con Bion, que es la no, mente es el alma, dice, ¿no? La conexión con el afecto. Trabajamos mucho con eso, pero sobre todo, lo que yo veo en ella es la posibilidad y la capacidad se va dando entre las dos de integrar. Entonces, por ejemplo, era una paciente que no se movía. Ahora mira, está con una gimnasia que no sabés cómo, la gimnasia, el médico, la terapia, ha viajado. vos te serviste de modelo. Vos
de modelo, porque vos integrás con el médico, entonces le mostraste cómo la integración a ella la puede ayudar y ella se empezó a animar a integrar. Lo que vos Claro, referís a la falta de afecto es lo que Cisneros llamaba lexitimia, o sea, claro, son personas que no pueden reconocer los afectos, ¿sí? claro, Aún como es la persona, por ejemplo, decimos clásicamente, viene a la consulta y uno, por ejemplo, el psicosomático puro, ¿no? Uno le pregunta, ¿y usted por qué viene? Y vengo porque el doctor me mandó. ¿Y por qué me mandó el doctor? Y porque, mire, tengo esta cosa acá en la piel. No simboliza, escasa simbolización, escasa, ¿no es cierto? Algunos más, otros menos. Pero digamos que vos le enseñaste a integrar. Yo, me gusta mucho lo que dice Regina Pali, ¿no? Es una psicoanalista que tiene un trabajo donde habla de que el individuo no solo integra la mente con el cuerpo, sino que se integran las mentes con los cuerpos. claro. Bien. Buenísimo, claro. Yo Eh, quiero decirles que nos faltan 6 minutos para terminar, así que si Marta alguien... Fatone, ¿Cómo? Bueno, alguna vez hemos trabajado sobre vínculos que consideramos tóxicos claro, y hay una relación entre algunos pacientes que, por ejemplo, se quejan de anorexias y que alimentan la anorexia porque es tanta la anorexia que produce cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos hacen un circuito patológico donde se produce más anorexia, ¿no? Y así sucesivamente. Sí, yo traté hace años a una paciente que se autodiagnosticaba trastornos psicosomáticos durante sus menstruaciones por el dolor que tenía, hasta que una vez las características del dolor me indujeron a indicarle una consulta y bueno, resultó ser un abdomen quirúrgico y a esta señora en la cirugía, además de una perforación apendicular, se le diagnosticó una siembra de, de, bueno, joder. Endometriosis. de endometriosis increíble, ¿no? Sí, todas estas cosas a veces pasan desapercibidas cuando uno trabaja exclusivamente con la interpretación. Así que me resultó muy claro el tema integrativo, no solo para integrar lo intestinal con lo mental, sino para una integración en general. ¿Eh? Tengamos en cuenta quién nos da de comer, cómo nos da de comer, cuán grato es la comida, sí, qué pasa en esos momentos, porque sin una comensalidad grata es muy patológica, la vida de la comida. Así Claro. es. Es que lo novedoso de tu trabajo, lo que vuelve a traer, ¿sabes qué es? Que también como parte de la estructura de la época, de las épocas, Hipócrates fue dado de baja, muchas cosas de la edad antigua fueron dadas de baja, muchas cosas de la... Ahora tenemos la posibilidad de integrarlo, por eso digo, y esta integración que habla Osvaldo, y que vos también la traías como la integración de las mentes y de los cuerpos, esto me parece fabuloso. Está escrito, está dicho, la comensalidad sana, ¿sí? El vínculo comensal, ¿sí? Con el analista, está escrito. Lo que pasa es que muchas veces ha sido rechazado inclusive por los psicoanalistas del siglo XIX, del siglo XX, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que yo te agradezco porque son trabajos que abren la cabeza y te queremos pedir algo con Edmundo. Bueno, Sí. para que participes en el libro, Ya participa con un trabajo de
ya participás, así que te tendremos muy en cuenta, Muchas gracias. porque son aportes del adulto mayor en transformación, vamos a decirlo así. Sí, sí. Creo que Sandra Lazo pidió la Sí. palabra, Liliana. Sí, cómo no. Sandra, te escuchamos. Un comentario chiquito nada más, que me llamó la atención el trabajo con las ratas, de la madre que da afecto y de la que no, como un mensaje esperanzador de que se puede cambiar el entorno y cómo eso puede mejorar, ¿no? Entonces, como terapeutas, como psicoanalistas, apelar a eso, a crear grupos o entornos que favorezcan, ¿no?, un desarrollo más sano. Eso, que es posible cambiar. Sí, sí, sí. Especialmente en los adultos mayores, que cuando deciden a seguir viviendo, tienen que decidir también cómo van a estar viviendo. Y Claro. entonces, elegir una familia que no es la propia de origen, independientemente de lo buena que haya sido o no sido, es un trabajo de reconstrucción del vínculo y una decisión de seguir viviendo en condiciones mejores que la del duelo por los amigos perdidos o por los familiares perdidos. Entonces, esa capacidad de crearse una nueva familia con las amistades, las actividades comunes en conjunto por intereses comunes, me parece que es una de las cosas que hay que integrar en el adulto mayor que padece de, por ejemplo, del síndrome depresivo de la jubilación o de la viudez. Claro. Una cosa que tienen que aprender los pacientes y tenemos que aprender los terapeutas es que jubilarse del trabajo no es jubilarse de la vida. Claro. Sí, los reemplazos famosos. Alicia, te queremos pedir ahora Sí. que tengas la bola de cristal para el libro que estamos a punto de, estamos trabajando ahí con la imprenta como te dijimos al comienzo. Este trabajo, es imposible sintetizarlo porque nosotros tenemos que mandar todo en esta semana. Pero Perdón, bueno, ¿a qué trabajo te referís? Porque este está publicado, yo no podía hacer este trabajo para el libro. Ah, perfecto, perfecto, ahora te entiendo, sí, sí, sí. Yo tengo No, 2 trabajos publicados en la revista de psicofarmacología de la editorial Science. El último salió ahora en agosto, que es sobre la microbia y enfermedades neurodegenerativas. Y el otro es microbiota cerebrointestino. Yo el trabajo perfecto. que les envié a ustedes es sobre la soledad y el aislamiento. Sí, 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 ese va, ese va. Bueno, y escuchame una cosa. Ahí también está trabajado mucho lo integrativo, porque yo Sí, puse inclusive un diagrama sobre sí, cómo las distintas teorías, por ejemplo, van imbrincándose, distintos caminos se conducen a Roma. perfecto, no, perfecto, perfecto. Para el libro es sobre soledad y aislamiento en el adulto mayor. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Muchas muchísimas gracias a todos. Tenemos que, ya son las 2:30 y cada uno sigue sus actividades. Alicia, fue un gusto, un honor tenerte y a tu trabajo. Muchísimas gracias y te mando un cariño especial. Nos conocemos hace muchos, muchos años. Muchos años. Y muchas gracias a toda el área de adultos mayores de APA por permitirme compartir. No, muchísimas gracias a vos. Chao, chao, Chao. gracias. Gracias.